Vamos a comenzar el día con una interesantísima explicación sobre algo que utilizamos, manejamos, manipulamos, creemos, estudiamos, que se llama Wikipedia. La Wikipedia es una cosa buenísima, sin la que yo sigo que el trabajo periodístico en estos días no podría realizarse. Sin el corta y pega y la Wikipedia, los periódicos, amigos, no tendrían sentido. Para eso, no estaba bromeando, pero agradezco esas sonrisas. Para eso contamos con alguien interesante. Voy a presentar ahora sí. ¿Estáis listos? ¿Sí? Para eso contamos con Santiago Navarro. Un aplauso para él. Hola. Sí. Buenos días. Bueno, he conseguido engañar a gente para que se levante pronto. Eso es bueno. Para mí, para vosotros no sé. Espero que... Yo no sé si esta charla os va a hacer más felices. Como decíamos ayer, habían charlas estas que te prometían la felicidad. No creo que seáis más felices después de escuchar esa charla. Espero que al menos sepáis algo más, que conozcáis mejor algo que usáis todos los días. Yo al menos lo uso. Imagino que la mayoría de la gente también usa Wikipedia. Si no, no entendía que todo el mundo, cuando se entera que de tu Wikipedia, se tiran una hora preguntándome cosas. Luego no vienen a la charla, pero están ahí luego preguntando ahí en la cena y todo esto. Pero bueno. Así que nada. Bueno, yo soy Santi. Y bueno, yo llevo 10 años editando Wikipedia. Lo primero que me gustaría hacer es agradecer a la organización, a Marga, a Rebeca por haberme invitado. Sobre todo también agradecer a los voluntarios el trabajo que están haciendo. Yo soy voluntario también en algunos eventos y sé el trabajo que cuesta, el esfuerzo. Sé que luego es una recompensa también porque conoce a la gente, pero bueno, levantarse temprano, acostarse tarde. Así que muchas gracias. Se merece un aplauso. Me gustaría que se lo dierais a ellos. Bueno, la charla realmente sobre Wikipedia se podían hacer, no sé, 50 charlas distintas sobre 50 aspectos distintos de Wikipedia. Podíamos hablar desde propiedad intelectual, brecha de género, derecho de olvido que se comentó ayer, por ejemplo, también en estas conferencias, la neutralidad de la red que se comentó cuando hicieron la pregunta de Facebook, aparece alguna cosilla también por aquí. Pero bueno, yo no elegí el título de la charla, me lo dieron así que bueno, voy a hablar de si son fiables los contenidos de la Wikipedia o no lo son. Y voy a intentar responder a esa pregunta. Lo primero es que yo no he estudiado ni comunicación audiovisual, ni soy periodista, ni nada. Yo soy ingeniero químico y diréis, ¿qué hace un ingeniero químico aquí en un congreso de comunicación? Yo me hacía la misma pregunta. Y entonces dice, bueno, pues aunque no veis nada de lo que pone, os lo voy a decir, bueno, esto es la definición de la RAE de comunicación, porque dice, bueno, si voy a un congreso sobre comunicación, voy a ver qué es. La primera definición, dije, bueno, me ha dejado lo tengo ya súper claro. Acción y efecto de comunicar o comunicarse. Bueno, pues ya lo tengo clarísimo. Voy a buscar qué es comunicar. Y ahí ponía, hacer a una persona partícipe de lo que tiene. Y dije, bueno, entonces ahí ya la Wikipedia tiene algo más que ver, ¿no? Porque todos los que editamos Wikipedia, que lo hacemos en nuestro tiempo libre, nadie cobra por editar la Wikipedia, todo lo que está ahí, los 38 millones de artículos, más de 38 millones de artículos que hay en un montón de lenguas, se han hecho en nuestro tiempo libre y sin esperar nada a cambio, pues ha sido eso, hacer a otras personas partícipes de lo que teníamos, de este conocimiento que hemos recibido. Entonces, bueno, ahí ya tiene un sentido que esté aquí. Pero claro, la pregunta es si es fiable. Bueno, antes de eso, no sé, para poneros un poco, para ver si estáis despiertos o no, me gustaría haceros una pregunta. No esta que está aquí, os hago otra y luego esta. Y es si todos habéis consultado Wikipedia o no. ¿Alguien no ha consultado nunca Wikipedia? Por favor, que levante la mano. Vale, no me toca echar a nadie de la sala, está bien, eso, para empezar. La segunda pregunta sería, ¿qué tienen en común estas entradas de aquí? Digo entradas para una pista, pero bueno. Tenemos Salvatore Giovanni Famiglietti, pone que es un pintor italiano. Giuseppe Badosa y Raulí, pone que es un pintor español. Renozzo Di Filippuccio, que pone que es un pintor y astrónomo italiano. Jacques Robichaud, pone que era un violador en serie en Nueva Orleans del siglo XVIII. Una cosa que no sé pronunciar, que era una deidad de aborigen australiana, y la guerra de Bicholim, o como se pronuncia eso también, que era un conflicto indio-portugués en el siglo XVII en Goa. No lo pone ahí, pero te lo digo yo. ¿Qué tiene en común esto? ¿Alguien podéis hablar, podéis participar también? No sé. Acá hay una trampa, muy bien. Estaban en Wikipedia. ¿Por qué? Porque esos artículos eran artículos falsos.
O sea, estuvieron en Wikipedia, tuvieron su entrada y estuvieron todos ellos más de un año, en diferentes idiomas. Incluso alguno de ellos estuvo más de 10 años. Este artículo de este violador en serie en Nueva Orleans estuvo más de 10 años en Wikipedia. Wikipedia tiene 15. Y nadie se dio cuenta durante esos 10 años de que no existía. Este tío que está hablando ahora mismo se está tirando piedras sobre su tejado, ¿no? Pero bueno, culpa vuestra no os daos cuenta cuando consultabais el artículo sobre el violador este. Luego la guerra esta, en la Wikipedia en inglés, llegó a ser artículo bueno. Hay una serie de categorías de artículos, se han sido revisados, con lo cual la gente revisó el artículo. Y dijeron que era bueno. Y al final se dieron cuenta que no existía. Entonces la pregunta es, ¿entonces es fiable o no? Este de aquí, que no se ve nada, ahora aquí con pasar de un formato a otro, esto lo puse porque eso salió el día 23, creo que fue, salió en prensa, es de la Wikipedia en portugués, ya no existe este artículo, sobre Carlos Bandeirense Mirandópolis, un brasileño, que tampoco existe. Pero es que lo curioso es que incluso webs de la agencia, bueno, no, del aparato estatal del Estado de Brasil, de donde se supone que era este hombre, usó su nombre y se basó en Wikipedia para hacer comunicados oficiales. O sea, el mismo gobierno se creía lo que ponía en Wikipedia cuando era falso. Esto es lo que, como todas las presentaciones que se precien y para ser molonas tienen que tener una cita de alguien, pues yo puse también una, digo, voy a poner una cita. Y dije, bueno, voy a poner una cita de este tipet que se llama Santiago Navarro Sanz, que es muy molón, está por aquí, por la conferencia, si lo veis, pues no sé, podéis pedir autógrafos y saludarle y tal. Es muy majo, no sé si lo habéis visto. Bueno, pues este chico en la Campus Party 2011 dijo algo y se sacó de contexto y se convirtió en un titular de prensa. Si buscáis Santi Navarro Wikipedia en Google, lo primero que os sale es una noticia de Radio Televisión Española de la web en la que pone Santi Navarro, 2 puntos, y ahí está la cita. Soy editor de Wikipedia y no me fío de sus contenidos. Bueno, si alguien no se ha dado cuenta, Santi Navarro soy yo, pero bueno. Entonces dije, pues, entonces ya está, no me fío, pues ya está, hemos acabado la charla, ¿no? ¿Verdad? No nos fiamos. Entonces, ¿qué es fiable? ¿Qué no es fiable? Según la RAE, porque ayer también nos estuvieron explicando cómo consultar diccionarios de la RAE y todo esto, pues dije, bueno, pues aprovecho ya que me lo han explicado y me voy a ver qué pone la RAE, ¿no? Encima, como es gratis, que no quiere decir que sea libre, porque pone todo, bueno, aquí sí, todos los derechos reservados. Podéis consultarlo, pero no podéis hacer nada con ese contenido. O sea, esto que estoy haciendo yo aquí ahora mismo, esto en principio es ilegal, ¿vale? Luego van a hablar también de causas sociales, ¿vale? Van a hablar de Greenpeace y la otra, lo siento, se me ha ido de la cabeza. Wikipedia podría estar también en esa charla después, porque lo que hace Wikipedia es una causa social, es conocimiento. O sea, sin cultura, sin conocimiento, tampoco vamos a ninguna parte. Y lo que hace Wikipedia es intentar fomentar el conocimiento libre, que es aún más importante. Todo lo que está en Wikipedia lo podéis tomar y hacer lo que queráis con él. Todo. Podéis incluso imprimir Wikipedia y venderla. Si os la compran o no, ya eso es vuestro problema. Pero podríais hacerlo. Pero no puedo imprimir el diccionario de la RAE y venderlo. No puedo. Me van a denunciar. ¿Vale? Es una diferencia importante. Dice, fiable. La tercera acepción, creíble, fidedigno, sin error. Sin error. Ahí ya... Entonces, no es que Wikipedia no sea fiable según esa definición, es que nada es fiable. O sea, yo no conozco ninguna obra hecha por el hombre, por la humanidad, que no tenga errores. No hay. O sea, ¿para qué hacen versiones mejoradas y revisadas de los libros? Tú te has gastado 100 euros ahí en un libro, ¿vale? Y luego, al cabo de 2 años, se saca una versión revisada. Revisar, ¿qué ha revisado? Si era perfecto, estaba bien. Pues no, porque tenía errores seguramente, o había cosas que mejorar. En Wikipedia pasa lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿me fío o no me fío? Si yo os digo que yo me fío o no, seguramente nos va a valer. Es decir, bueno, pero cuéntanos algo más, ¿vale? Hay un estudio muy famoso, al menos dentro de la gente que editamos Wikipedia, que lo publicó la revista Nature, supongo que os suena, la revista, no el estudio.
es de 2005, con lo cual ese estudio ya, pues bueno, ya no tiene mucha relevancia. Y dijo que era tan fiable como la Enciclopedia Británica. Yo no sé si alguien tiene la Enciclopedia Británica en casa. ¿Alguien consulta la Enciclopedia Británica? Yo no la consulto, yo consulto la Wikipedia. La Wikipedia tenemos aquí dentro. Bueno, la británica seguramente también, pero hay más artículos y además está en nuestro idioma. Queremos consultar la Wikipedia en bretón, y yo puedo consultar la Wikipedia en bretón, pero la británica en bretón no está. Y el usuario que que quiere una información en urdu, tiene su Wikipedia en urdu. La quiere en farsi, la tiene en farsi. La quiere en inglés, la tiene en inglés. O sea, es una de las ventajas también. Vale, lo dijo Nature. Pero eso, como he dicho, es de 2005. Luego hay otro estudio de 2012 en el que participó la Universidad de Oxford, y ahí sí que decía que ahí compararon la Wikipedia en inglés, en español y en árabe con una enciclopedia en inglés, en español y en árabe. Pues eligieron esas tres versiones, como hubiesen podido elegir la de francés, en alemán y en turco, pero eligieron esas. Y lo que concluyeron es que tenían el mismo número de fuentes bibliográficas, la calidad de la redacción y la exactitud era la misma para la muestra de artículos que eligieron, porque claro, es que hay millones de artículos. ¿Cómo lo comparamos? Es como si vamos a un bosque y decimos, todas las plantas que había en el bosque, todas las flores eran bonitas. Pues no, habrá una mala hierba, habrá un árbol muy grande y muy frondoso, habrá una zona, un claro donde no habrá casi vegetación. Pues la Wikipedia es lo mismo, habrán artículos muy buenos, muy frondosos, y habrá zonas que no habrá nada. Habrán aspectos de partes de conocimiento que nadie habrá escrito sobre eso aún en Wikipedia. Os animo a que lo hagáis. ¿Vale? Y además demostró que Wikipedia tenía más referencias externas online que el resto. ¿Vale? Yo os animo a que cuando consultéis Wikipedia no os quedéis solo en Wikipedia. Yo diría, pasaría del soy editor de Wikipedia y no me fío de sus contenidos a una nueva cita. Me autocito ya en este congreso y diría, soy editor de Wikipedia y me fío de sus contenidos aunque los verifico. O sea, no me quedo en lo que ponía en Wikipedia ni en ninguna otra fuente. Me voy a otra fuente también y lo contrasto. En Wikipedia tenéis la ventaja de que normalmente debería indicar qué fuentes ha usado el redactor o diferentes autores y autoras que tienen el artículo para sacar esa información. No ha podido copiar la información, pero se ha basado en unas fuentes. Y debía indicar qué fuentes. Pues ir a esas fuentes, explorad, consultad otras, ¿vale? Aprovechaos de ese trabajo que ha hecho otra persona, pues simplemente para ofrecer un conocimiento que a lo mejor no tenía. Ha tenido que aprender, ha tenido que buscar información para redactar el artículo. Pero lo ofrece libre, gratuito, para toda la humanidad. Esto de aquí, que es una frase también muy molona, no me la he inventado yo, ojalá, pero no. Esto es el lema que tiene la Fundación Wikimedia. Diréis, ¿qué es la Fundación Wikimedia? Si estamos hablando de Wikipedia, ahora es disléxico y cambia una M por una P. No. Wikipedia es el proyecto que todos conocemos, que es la enciclopedia, pero luego el conjunto de proyectos que están bajo el paraguas de la Fundación Wikimedia se llama Wikimedia, el movimiento Wikimedia, aunque no me gusta hablar mucho de movimiento, pero hay más proyectos, ¿vale? Entonces, la Fundación Wikimedia es una fundación que está en Estados Unidos, que recauda fondos para mantener, entre ellos, el proyecto de Wikipedia en todas sus lenguas. Y el lema es, imagina un mundo en el que todo ser humano pueda compartir libremente la suma de todo conocimiento. Ese es un objetivo, la verdad es que, yo digo, complicado de alcanzar. Pero bueno, la idea es esa. Y trabajamos por ello. ¿Vale? Y pone libremente. Eso libremente es importante. Lo que he dicho, podemos tomar el contenido. ¿Es libre? Sí, libre. No significa que sea gratuita, que es cierto. No significa que sea abierta, con lo cual no tenemos ni que registrarnos ni hacer nada para consultarla, que es cierto, sino que es libre. No sé si conocéis, al principio quería poner un vídeo, pero como lo daba 5 minutos, al final decidí no ponerlo. Lo podéis buscar en internet, está en YouTube, lo podéis encontrar, que es sobre las licencias Creative Commons.
No sé si conocéis ese tipo de licencias. Si estudiáis comunicación audiovisual, espero que las conozcáis, ¿vale? Las licencias Creative Commons, cuando nació Wikipedia, no existían, ¿vale? Solo existían licencias o todos los derechos reservados, es todo lo que haces en principio sin tener que decir nada, ya tiene todos los derechos reservados, hago un garabato, una servilleta, todos los derechos reservados, hago una foto, todos los derechos reservados. Incluso hay leyes que te obligan a que todos los derechos estén reservados aunque tú no quieras, ¿vale? Y luego a un señor, Richard Stallman, se le ocurrió hacer una serie de licencias para software libre. Y de ese software libre nació un movimiento, el del conocimiento libre, el copyleft, que lo que intenta es que todo el conocimiento podamos también compartirlo libremente. Libremente y de forma abierta. Significa que yo puedo usar una licencia de las Creative Commons, de las que podéis encontrar y podéis usar sin tener que pagar a nadie, obviamente. Y entonces, vuestra obra, cedéis una parte de los derechos. Cedéis una parte. No perdéis los derechos de autor de la obra, sino que cedéis una parte. Recalco esto porque es importante. Una obra que está bajo una licencia Creative Commons no está en dominio público, que no es lo mismo. El dominio público es cuando han pasado, ahora mismo, y generalmente en la mayor parte de los países, 70 años después de la muerte del autor. Aquí en España hay autores que serán 80, porque la ley cuando se cambió no se cambió con efectos retroactivos, pero ahora mismo son 70, ¿vale? Antes eran 80, ahora 70. En dominio público ya puede usar la obra para lo que quiera sin nada, no tengo ni que citar al autor ni nada, ya está en dominio público. Pero cuando está bajo una licencia Creative Commons, no, tengo que cumplir la licencia. Hay algunas que son libres y algunas que no. Perdón. Ahora voy a lo Madonna, como decían ayer. No voy a cantar, perdonad, pero... Entonces, lo que estaba diciendo. Perdón. Entre las gafas. ¿Y esto? Vale. Las licencias Creative Commons podéis usarlas y explorad, a ver qué son. Muchas veces alguien dirá, no, si yo quiero que mi trabajo no lo use nadie. Muy bien. Esas fotografías que sacasteis en el viaje de final de carreras o de Ecuador de carrera o las que vais a sacar, que a lo mejor le habéis sacado una fotografía a un monumento que no tenía foto en Wikipedia, esa fotografía, yo no creo que vais a ganar mucho dinero con esa fotografía, en principio. Seguramente se quedará en vuestro disco duro y seguramente nos moriremos todos y nuestras imágenes seguirán en el disco duro y no habrán servido para nada, para nadie. Sin embargo, es curioso, no nos importa compartir imágenes en Facebook, en Instagram, en Twitter, sin saber qué pasa con ellas. Las van a usar, reusar, sin pedirnos permiso, sin citarnos, las van a modificar, sin haber dado permiso. Alguien se va a quedar los derechos. Igual sacan dinero de esas imágenes, pero nos da igual, porque mola. Pero subir una imagen para ponerla en Wikipedia y que tenga una licencia Creative Commons, ¿qué dices? Eso, pues, pensad en ello. A lo mejor hay imágenes que tenéis vosotros y vosotras que sirven para ilustrar cosas que no tienen imagen en Wikipedia. Pongo el ejemplo de las imágenes porque es un ejemplo sencillo y que todos hacemos fotos. Escribir artículos enciclopédicos no lo hacemos todos. Bueno, yo sí, pero es un caso un poco raro, ¿no? Vale. Entonces, aparte de que sea más o menos fiable, también podemos pensar que tiene ciertas ventajas que me pueden compensar esa falta de fiabilidad a priori, que hemos dicho que según otros estudios no es menos fiable que las enciclopedias tradicionales, pero podría sacrificar esa parte por cosas como que está en 300 idiomas casi, en tenerla en mi idioma, pues es una ventaja, que sea accesible y editable por todos, y decir, ¿eso es bueno o es malo? ¿No? Porque si accesible por todos, supongo que todos entendemos que es bueno. Nadie tiene que pagar por consultar Wikipedia. Y no sé si recordáis, igual algunos de vosotros ya no lo habéis usado, había una enciclopedia que sacó Microsoft que se llamaba Encarta, ¿vale? Esa enciclopedia de un gigante de la tecnología. Encarta desapareció. Luego la culpa de Wikipedia. Wikipedia ha matado la Encarta. La culpa de Wikipedia. Pues no, pues la culpa es de que el mundo evoluciona. Y Encarta
pues no ofrecía lo mismo que estaba ofreciendo Wikipedia. Pues bueno, eso es renovarse o morir, pero no era culpa de Wikipedia, ¿vale? Entonces, Encarta no era accesible por todos. O tenías tu versión en DVD y la habías pagado o te la habías pirateado, cosa que no, yo os aconsejo que no hagáis. O sea, yo estoy a favor del conocimiento libre, no a favor de la piratería, que no es lo mismo. O sea, yo estoy a favor de que la gente, por motu propio, ponga las cosas a disposición de los demás. Pero si alguien no quiere, tiene todo su derecho a ganarse dinero, incluso con el conocimiento libre hay gente que gana dinero también, y no tienen por qué robarle su trabajo, ¿vale? Que no es lo mismo. Encarta no era accesible por todos. Pues, aunque estaba luego online, había una parte del artículo que no podías consultar. En Wikipedia no pasa eso. Y editable por todos. Todos podemos contribuir a hacer Wikipedia. Conozco pocas cosas más democratizadoras del conocimiento que Wikipedia. Todos, en esta sala, todos podemos aportar. Sin importar que uno tenga un doctorado y otro esté estudiando primero de carrera. Todos podemos aportar algo. En un campo de conocimiento o en otro. La idea es que deberían editar solo los expertos. ¿Quién es experto en la playa de Gandía? ¿Quién es experto en comunicados? Pues habrá alguien, pero tiene un título que lo acredita. Soy experto en la ermita de mi pueblo. Pues seguramente no habrá nadie que tendrá ese título. A lo mejor habrá alguien que habrá escrito un libro sobre patrimonio de esa localidad, pero muchas veces no. Y la gente puede editar de muchas cosas, porque sabemos muchas cosas. Y también tenemos que tener en cuenta que no escribimos solo lo que sabemos, tenemos que escribir basándonos en las fuentes. Por ejemplo, Wikipedia, este año pasado, en 2015, pues recibió el premio Princesa Asturias de Cooperación Internacional. No todos los días una enciclopedia colaborativa y que no sea fiable recibiría ese premio. Algo se habrá hecho bien. Tuve la suerte de estar allí, no subí al escenario, pero estuve en la ceremonia y bueno, la verdad es que fue muy bonito ver que un trabajo, de hecho, después de casi 15 años, pues se reconocía, ¿no?, por la sociedad. También en los Países Bajos, ese mismo año, el año pasado, se dio un premio, a ver, que no me caiga esto, para poder beber. Me escondo, no me veis. En los Países Bajos se dio también un premio, que se llama el Erasmus, que también lo entrega la Casa Real. El mismo año tuvimos 2 premios. Algo se está haciendo bien, como había dicho. Vale, y he dicho antes lo de la Wikimedia, Wikipedia, ¿vale? Pues estaba hablando de subir fotos a Wikipedia y resulta que las fotos no van en Wikipedia, no puedes subir fotos a Wikipedia, ya, pues vaya. Las fotos no se suben en Wikipedia, se suben en ese proyecto que tiene ese logo tan feo, ¿vale? La mayoría de logos son bastante feos todos. No os digo que diseñéis nuevos porque no os lo van a aprobar, pero si no, os lo daría. Entonces, Wikimedia es el conjunto de todos esos proyectos. Está Wikipedia, que todos conocemos, ese logotipo que es una estrella de la muerte de Star Wars, pero con letras raras, ¿vale? No, significa que siempre está en construcción, nunca lo terminamos, ¿vale? Es lo que simboliza un poco esa estrella de la muerte, mola más la estrella de la muerte. Está Wikimedia Commons, ahí es donde van todos los archivos, todos los audios, todos los vídeos. Hay millones de archivos ahí y podéis usarlos para lo que queráis. Simplemente cumpliendo con la licencia. Ahí os pone lo que tenéis que hacer. Hacéis un trabajo para clase, podéis tomar contenido de Wikimedia Commons. No podéis ir a Google, sacar la primera imagen que encontráis y la ponéis en vuestro trabajo. Por poder podéis hacerlo. Podéis también, no sé, fotocopiar un libro. Por poder. Pero en principio no acaba de ser legal, ¿no? Pues podéis elegir hacer algo bien o hacer algo saltando las leyes. Una de ellas sería usar Wikimedia Commons. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale. Después tenemos, os voy a decir 2 o 3 para que conozcáis que hay más proyectos. Se llama Wikisource, ¿vale? Que es un proyecto muy interesante porque tenéis obras en dominio público. Ahí encontráis, todo eso está en la portada de Wikipedia, cuando entráis en la parte inferior veis enlaces a todos esos proyectos que la gente no conoce. Ahí encontráis libros ya en dominio público en un montón de idiomas. Encontráis obras de Julio Verne en francés, incluso algunas están grabadas en audio por un francés que se ha grabado leyendo Viaje al centro de la Tierra en francés,
o obras en un montón de idiomas, ¿vale? Y el resto de proyectos, pues hay una guía de viajes, etcétera, ¿vale? Una de las preguntas que ponía también en la presentación de la charla era que cuál era el futuro de Wikipedia, ¿vale? ¿Cuál es el futuro de los proyectos? ¿Cuál es el futuro de Wikimedia, de todo esto? ¿Vale? Yo, la verdad es que no lo sé. No tengo una bola de cristal, no sé cómo estará Wikipedia dentro de 15 años. Igual no existe, ¿vale? Pero bueno, todo lo que se ha hecho estará ahí. Seguirá estando disponible para los demás. Podrá venir alguien y recoger el testigo, porque como esa obra está licenciada de forma libre, la podemos mejorar y alguien podrá adoptarla y continuará esa labor. No morirá. No es como la Encarta, que se ha quedado ahí y nadie puede usar la Encarta ya para nada, aunque ya no exista. Por ejemplo, Google también creó una vez vamos a hacer la competencia Wikipedia, y creó una cosa que se llama Google Knoll. ¿Alguien usó Google Knoll? K-N-O-L, de Knowledge. ¿Alguien sabe que existió eso? ¿No? Google es potente, ¿eh? Google tiene pasta para meter ahí para que os enteréis de las cosas. ¿Nadie usó Google Knoll? Vale, bien. Mejor para vosotros. Bueno, entonces me gustaría, yo no sé dónde estará Wikipedia, pero os puedo decir en qué se está trabajando dentro de la gente que estamos colaborando dentro de Wikipedia y Wikimedia. Eso es lo que preguntaron ayer sobre que si acceso de Internet para todos, ¿vale? Eso es lo que conocemos como neutralidad de la red, ¿vale? No sé si suena ese concepto. Vale, no sé si eso suena o no, pero bueno. Hay una cosa que se llama Wikipedia Cero, que este mapa, eso se supone que es un mapa mundi, ¿vale? Os imagináis que es un mapa mundi, porque no se ve. Os podéis hacer una idea porque esto es la costa norte de Rusia, ¿vale? A partir de ahí hacéis una abstracción mental y os imagináis que ahí estaba Europa y ahí esto es África, ¿vale? ¿Me seguís? Lo que está en verde son diferentes países que la gente de esos países puede consultar Wikipedia a través del móvil sin pagar. Normalmente no tienen tarifa plana en esos países, pues seguramente pues en Botswana, en Kenia, no tienen tarifa plana en el móvil y el chaval que está en el instituto o en el colegio tiene que elegir de hoy como o entro en Internet para consultar algo. Es así, ¿vale? Es pago medio euro para conectarme o cómo. Pues bueno, Wikipedia ha llegado a acuerdos con teleoperadoras. Por ejemplo, en este caso es una que se llama Banglalink, de Bangladesh. Ahí está Bangladesh, al lado de la India. Entonces pueden acceder gratuitamente a Wikipedia, solo a Wikipedia, sin pagar. Ahí es donde entramos en el conflicto este de la neutralidad de red, porque solo pueden acceder a Wikipedia. Hay gente que está a favor de esa iniciativa, porque estamos acercando el conocimiento a todos, pero por otro lado solo pueden acceder a Wikipedia, no a otra fuente, ¿vale? Ya cada uno que saque sus conclusiones. Otras cosas, esto es la cantidad de usuarios, ¿vale? Que hay usuarios, me refiero a editores, no los que leen, sino los que contribuyen. Vemos que en 2006, 2007, que yo lo petó, todo un montón de gente se puso a editar en Wikipedia, entre ellos yo, por eso me siguieron, dijeron, Santi edita Wikipedia, vamos a hacer lo mismo, que eso mola, y había un montón de gente que se puso a editar Wikipedia. Vemos cómo, bueno, ha ido bajando. Pues una de las tareas, de los objetivos es intentar, pues que vemos aquí como un pequeño repunte, ¿no? Parece que se recupera, intentar que los editores continúen editando. Si se va la gente que edita, pues aunque ya esté construido, pero siempre hay algo que añadir, siempre hay algo que actualizar, siempre hay algo que mejorar, que mantener, ¿vale? Estas líneas son de usuarios muy activos, tal, ¿vale? Pero bueno, más que nada os quedáis en esta. Bueno, se me ha ido. ¿Y esto de aquí, alguien reconoce esto qué es? ¿Nadie? ¿Sí? Muy bien, es la Ciudad de Artes, pero está en negro. Esto es algo que pasó el año pasado. No sé si alguien se enteró de que el Parlamento Europeo quería eliminar la libertad de panorama. ¿Alguien se enteró? ¿Sí? ¿Una persona? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? No sé, más manos. ¿Cuatro o cinco personas? Soy unos cuantos. Vale. ¿El resto que nos enterasteis, sabéis al menos lo que es la libertad de panorama? Ni me importa. ¿Para qué?
¿Eso me da dinero? No, pues ya está. Pues ¿para qué? ¿Eso me da de comer? ¿Me lo paso bien con la libertad de panorama? Pues... bueno, pues sin la libertad de panorama, la foto sería así. ¿Por qué no podríamos fotografiar esa obra? Porque no está en dominio público. La obra, Calatrava, sigue haciendo cosas por ahí y cobrando ahí a la saca, ¿vale? Nos guste o no. Y entonces no está en dominio público. Deberían pasar 70 años después de la muerte del autor. No se va a muerta nadie. Nadie interpreta aquí cosas que no he dicho, ¿eh? O, por ejemplo, el London Eye, ¿no? Que está en Londres, lo mismo. Entonces, hubo una campaña desde los diferentes asociaciones y gente que edita Wikipedia contactando con todos los europarlamentarios para intentar que no aprobaran esa nueva ley, o no es exactamente una ley, que eliminaba la libertad de panorama en toda Europa. La propuesta fue de un europarlamentario francés, del Grupo Liberal, Jean-Marie Cavada. Cuando se comentó a los europarlamentarios qué era, es curioso, el Grupo Liberal pasó de apoyar a su europarlamentario y querer quitarla a querer instaurarla en toda Europa. En España hay libertad de panorama, pero en Francia no hay, en Bélgica no hay. Anécdota, la Torre Eiffel de día podéis fotografiarla, está en dominio público, de noche no está en dominio público. No podéis fotografiar la Torre Eiffel de noche, estáis haciendo algo ilegal, ¿vale? Pero si hay miles de fotos en internet de la Torre Eiffel de noche, sí, pero son ilegales. ¿Por qué? Eiffel, que diseñó la Torre Eiffel hace más de 70 años, se ha muerto. Pero de noche, ¿por qué la vemos? Porque está iluminada. La iluminación de la Torre Eiffel, el que la puso, ganó un juicio para reclamar los derechos sobre su obra, que es la iluminación de la Torre Eiffel. No podemos fotografiar la Torre Eiffel de noche porque no hay libertad de panorama en Francia. Parece una chorrada, pero no lo es, ¿vale? En España sí que hay libertad de panorama. Si se hubiese aprobado esa directiva europea, se hubiese eliminado la libertad de panorama. Y así quedarían las fotografías nuestras. O nos saltaríamos la ley. Pues eso es lo que hace también Wikipedia, ¿vale? Intentar convencer a la gente de que liberen contenido, ¿vale? De que no aprueben leyes en contra del conocimiento libre. Editor visual, los que estuvieron ahí en el taller, que eran muy pocos, lo perdisteis, mala suerte, o haber venido, pues pueden ver que se está trabajando en editor visual. En lugar de editar el código, que era algo engorroso, pues editamos como un editor de texto, ¿vale? Otra cosa, asistente de traducción. Mucha gente traduce artículos, ¿vale? Y usaba traductores. Había gente, yo no, pero hay gente que usaba traductores automáticos. No lo hagáis, por favor. No uséis no uséis traductores automáticos, por favor. Traducid vosotros. Aprended un idioma y lo traducís. Hombre, a ver, yo he usado traductor automático para ver que me haya dejado un mensaje un tipet de Hungría y me lo ha dejado en húngaro. No sé húngaro, lo siento. Sé unos cuantos idiomas, pero húngaro no. Para saber qué me decía, pues lo usé. Pero no para redactar artículos. Pues Wikipedia ha desarrollado un asistente de traductor. No un traductor automático. Se basa en el Apertium, que se lo ha desarrollado la Universidad de Alicante, y bueno, tiene diferentes pares de idiomas, ya muchísimos. Vamos terminando para dejar turno de preguntas, pero... Luego, Wikimedia España, porque yo soy, aparte de editor de Wikipedia, aparte ahora soy presidente de Wikimedia España. Cobro lo mismo, ¿vale? Siendo presidente que no siéndolo. Simplemente es una asociación que montamos, gente que nos gustaba esto, y nos decidimos unir para hacer actividades, para promocionar el conocimiento libre. Por ejemplo, hacemos colaboraciones con universidades, con instituciones culturales, por ejemplo, museos. Esto es una imagen de una obra que está en el Museo Arqueológico Nacional, y esa imagen la ha liberado el Museo Arqueológico Nacional. Y dice, bueno, tengo una imagen que no le sirve a nadie, porque está en mi web, pero vale, muy bien, está ahí. Pero puedo hacer que la gente consulte lo que yo tengo en el museo, pero lo consulte en Wikipedia. Luego ven al museo, porque si te da en Wikipedia un montón de obras mías, verán que soy importante. Incluso el primer museo que colaboró con Wikipedia fue el Museo Británico. No era el museo pequeñito del pueblo del wikipedista de turno, era el Museo Británico. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que realmente tenía más visitas en Wikipedia que en su web. Y si lo que quería es acercar la colección a la gente, que es lo que tiene que hacer un museo, ¿la gente dónde va a consultarlo? ¿A Wikipedia? Pues voy a Wikipedia y pongo mi obra en Wikipedia, libero las imágenes y pongo incluso un wikipedista residente que dinamiza la vida del museo para hacer artículos. Hago talleres de edición en el museo y la gente va a editar sobre mis obras, ¿vale? Entonces hacen charlas de talleres, maratones de edición con diferentes instituciones. No está aquí la chica no me acuerdo el nombre, lo siento, soy muy malo para esto, de la Biblioteca Nacional. Esto es el Salón de Patronato de la Biblioteca Nacional. Hicimos un maratón de edición en la Biblioteca Nacional, con la RAE y con el Instituto Cervantes. Lo hemos hecho en muchos sitios. ¿Qué hicimos? Pues juntar a casi 100 personas para
editar sobre literatura y lengua española. Se han hecho sobre otros temas, ¿vale? Por ejemplo, en el MAN también se hizo para editar sobre contenido del museo, ¿vale? Luego también se hacen concursos fotográficos para conseguir imágenes libres de todos los monumentos de España, concurso mayor del mundo en cuanto a número de fotografías, desde el Wiki Los Monuments se llama. A veces veis un banner en septiembre que dice participa en Wiki Los Monuments y gana premios. El premio no vale mucho, pero la gracia es compartir lo que tú tienes y tener fotografía de todos los monumentos que hay en el mundo. Muchos de esos monumentos que se han fotografiado hoy en día no existen, ¿vale? Se ha hecho Wiki Los Monuments también en Siria, se ha hecho Wiki Los Monuments en Irak. Lamentablemente hay cosas que se fotografiaron que hoy en día ya no existen y ya no se pueden fotografiar más. Y no hay imágenes libres de esos monumentos, ¿vale? Las que se subieron a Wiki Los Monuments, sí, las otras no. O sea, alguien había liberado algo, bien. Luego también hacemos coberturas de eventos para conseguir imágenes. Todas esas imágenes que hay en Wikipedia, ¿vale?, están en Commons, pero las ha fotografiado alguien. Y esto pues es una asamblea nuestra, somos poquitos, bueno, aquí no están todos, pero los que fuimos a la asamblea, ¿vale? Esto, que no se ve nada, da igual, esto es la licencia de las imágenes que he usado, ¿vale?, simplemente para cumplir con ella. Así que bueno, muchas gracias por vuestra atención. Como pone ahí, cuidad Wikipedia, editad Wikipedia, ¿vale? Si encontráis un error, arregladlo, porque cuando veis un error y no lo arregláis, los culpables de que esté el error ya sois vosotros también, ¿vale? Así que bueno, ahí está la cuenta de Twitter, que os gusta tanto, la de Wikimedia España y la mía. Así que bueno, tenéis ahora un ratillo para poder preguntar, como habíamos empezado no sé cuánto tiempo ahora, porque habíamos empezado un poquito con un retraso. Yo sé que la gente normalmente tiene dudas, tiene curiosidades, se puede tirar 2 horas preguntándome cosas. Yo sé que me he dejado muchísimas cosas, entre ellas una cosa que voy a decir ahora antes de dar el turno a la gente. Otra cosa que también hacemos es hacer muchos maratones de edición y talleres sobre temáticas femeninas y para mujeres. ¿Por qué? Porque hay una brecha de género enorme en Wikipedia. Solo aproximadamente el 10% de los editores de Wikipedia son mujeres, solo un 10%. Aquí no sois un 10% de mujeres, sois más. Entonces os animo también a que ayudéis a compensar esa brecha que hay en cuanto al número de editoras. ¿Por qué? Porque al final el contenido, pues aunque queramos alejarnos, tiene una visión de la persona que lo ha hecho, ¿vale? Entonces también hacemos maratones de edición sobre mujeres. De hecho, el día 5 en Valencia hacemos un maratón de edición por el día 8, que es el Día Internacional de la Mujer, en la biblioteca que hay en Benicalab, así que estáis todos y todas invitadas a venir e intentar pues mejorar contenidos sobre mujeres en el arte, ¿vale? Como digo, el día 5 en Valencia, en la biblioteca de Benicalab. Y para los que están en streaming, que sepan que también va a haber talleres y maratón de edición en La Coruña, en Granada, hago publicidad, ya que estoy, aprovecho, y en Madrid, y en otros sitios de otros países, ¿vale? Y así que, bueno, nada, ya está. Vuestro turno de preguntas, gracias. Hola, hola. Yo quería preguntar, he visto en tu Twitter, en tu cuenta de Twitter, que eres bilingüe. No oigo bien. ¿No oyes? No, te oigo, pero no te oigo bien. O sea, vale, me alejo un poco, así. ¿Sí? ¿Se me oye? Yo no te veo. Ah, que no me ves. Vale, estoy aquí. Vale. Vale. Estaba esperando a alguien levantado y no veía nada. Vale. Bueno, básicamente que he visto en tu cuenta de Twitter que eres bilingüe y no has hecho ninguna mención sobre la edición de la Wikipedia en catalán. Es que ¿La editas? De hecho, tampoco he hablado de la Wikipedia en español. Bueno, no? has dicho, todo el rato te estás refiriendo a Wikipedia. He hablado de la Wikipedia en urdu, de la Wikipedia en farsi, pero de Sí, pero que lo que veo ahí detrás es Wikipedia todo el rato. Entonces, mi pregunta es, bueno, sí. ¿edita Wikipedia España o la asociación esta, editáis la Wikipedia en catalán? ¿Lo haces tú personalmente también? ¿No se hace? Cuéntanos cómo va eso. Una cosa es, bueno, yo soy bilingüe, yo soy valenciano parlante, ¿vale? En mi casa habitualmente hablo en valenciano. Aparte de que soy valenciano, tengo conocimiento en 6 idiomas más, y ahí fardando ahí, pero bueno, es cierto. Entonces, pues he editado incluso en idiomas que no hablo, ¿vale? He hecho artículos en gallego, en asturiano, en occitano, que no hablo esos idiomas, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que me gusta y viendo cómo se han redactado otros artículos en el mismo idioma, pues intento copiarlo un poco y modifico, ¿vale? Dicho esto, yo edito también en catalán. Soy administrador de la Wikipedia en español, pero edito también en catalán, edito en Wikimedia Commons, he editado en gallego, en asturiano,
en aragonés, en italiano, en portugués y en donde haga falta. O sea, yo lo que edito es en general Wikipedia. Cuando hablo de Wikipedia, hablo de Wikipedia en general. No voy a decir si digo Wikipedia o si digo Wikipedia o digo Wikipedia o Wikipedia o como queramos llamarlo, porque cada idioma lo ha llamado lo ha adaptado fonéticamente a su idioma. Dicho esto, yo edito también en catalán, menos que en castellano, pero bueno, edito los dos. Yo, o sea, Santi Navarro, usuario Millars, es el que edita Wikipedia, ¿vale? El presidente de Wikimedia España hace otras cosas. O sea, Santi, presidente de Wikimedia España, lo que hace es venir aquí a daros una charla, hacer un taller, ¿vale? Pero como presidente de Wikimedia España o Wikimedia España en sí no tiene control editorial sobre ningún proyecto, ni en español, ni en catalán, ni en euskera, ni en gallego, ni en ninguno. O sea, no tiene control editorial sobre el proyecto. Ninguna asociación, nada, tiene control editorial sobre el proyecto. Nadie. Cada persona individualmente edita los proyectos que le interesen. En la asociación hay gente que edita pues, en italiano, hay gente que edita en asturiano, hay gente que edita en catalán, hay gente que edita en gallego. O sea, que se llame Wikimedia España no significa Wikimedia del español, porque en español editan también los de Wikimedia Argentina, los de Wikimedia México, los de Colombia, ¿vale? Y en España hay gente que edita en muchos idiomas. No sé si la pregunta con esto... Sí, básicamente la pregunta era eso. Vale. Si dentro de ese grupo Wikimedia España había un grupo o gente que se dedicaba a editarle a la Wikipedia catalana y si tú eras uno de ellos y qué porcentaje de edición, si la hacías en catalán o no la hacías en catalán. Hago más en castellano que en catalán. En catalán hago poco en comparación a lo que hago en castellano, también porque como tengo permiso de administrador en castellano, pues al final te dedicas más a ello, ¿vale? Pero bueno, eso no quiere decir que la semana que viene edite en catalán y no en castellano y la otra al revés y depende de cada uno en el momento. Esto es libre, uno puede editar o no, lo dejas en el momento que quieres y vuelves en el momento que quieres. No es ninguna obligación, esto es un hobby. Buenos días. Sobre esto del control editorial del proyecto, en el último atentado de París, las declaraciones de François Hollande estaban en Wikipedia antes de que las hiciera él. Y entonces esto llevó a pensar a alguna gente que se trataba de un atentado de falsa bandera de parte de la gente del nuevo orden mundial. De hecho, poco después, a los días, Francia bombardeó Siria y quería saber qué hay de cierto en esto, si efectivamente las presiones existen y etcétera. Pero no entiendo muy bien la pregunta. La pregunta es si es cierto que... O sea, hay presiones, este tipo de cosas, ¿cómo se explican, ¿no? Digamos, desde dentro, porque no es la primera vez que pasa, ¿no? A ver, que hay información en Wikipedia antes de que se lance en medios de comunicación y etcétera, ¿no? Y entonces presiones de los Bilderberg y etcétera. A ver, no es algo habitual que haya información antes de que se publique, porque en principio debe estar verificado con una fuente, si no se retiraría. Digo en principio. Si alguien que conocía esa información antes de que se haya publicado en la prensa o donde sea, la ha querido poner en Wikipedia, pues ha sido libre de hacerlo. Como digo, no hay nadie que controle el proyecto, todos podemos editarlo. Entonces, esa persona ha tenido acceso, entra y lo edita. Dicho esto, igual que nadie el hecho de que todos podamos editarla evita que haya un grupo de presión, o llamemos como queramos, que pueda controlar la línea editorial del proyecto. ¿Por qué? Porque al final se van a compensar y aunque venga una empresa e intente meter su contenido allí, pues como a mí me da igual y yo no soy de esa empresa, pues si veo que no es correcto lo voy a retirar. Cuantos más ojos haya revisando el contenido, pues más fácil de que se compensen esa información. Por ejemplo, otro caso curioso en Francia, que lo comenté ayer en la cena, porque me preguntaban también cosas, fue que, digo, por los grupos de presión a veces en Francia también, había una base, hay una base militar que tenía un artículo en Wikipedia y el gobierno francés, servicio secreto, lo que sea de Francia, no le gustaba que tuviese ese artículo. Entonces hizo presiones para que el presidente de Wikimedia Francia, un chaval que también editaba Wikipedia y aparte del presidente de Wikimedia Francia, borrase el artículo. Claro, contactaron con el presidente de Wikimedia Francia porque era una figura localizable, no era un usuario simplemente, sabían quién era. Y le dijeron que borrara el artículo. Claro, el chaval pues dijo, aquí me están presionando estos, igual me amenazan, pues voy a borrarlo. Pero cuando se enteraron otros administradores del proyecto, o entre ellos un suizo, dijo, me da igual lo que me digan estos franceses, yo voy a restaurarlo. Y restauró el artículo.
Entonces, el otro explicó lo que había pasado y ahí pasó lo que se llama el efecto Streisand, que fue algo que no quería que se conozca, ¡pam!, se sucede más. ¿Qué pasó? Ese artículo que nadie conocía, nadie consultaba, estaba ahí perdido, era una birria de artículo, no tenía imagen, eran 4 líneas, empezó a ampliarse, a poner fotos, se tradujo a un montón de idiomas. O sea, que un gobierno no quiera que se haga algo o quiera que se haga algo, no quiere decir que la comunidad lo vaya a aceptar. Por ejemplo, el derecho de olvido. Nosotros abogamos por que el derecho a la información debería estar ahí. Y de hecho nos recibimos... Es curioso porque antes todo el mundo quería estar en Wikipedia, pero hace poco recibimos una petición de alguien que no quería estar en Wikipedia. ¿Por qué? Porque había sido condenado por corrupción. Entonces, pero tenía un premio San Jordi. Pues dijimos, vale, primero, Wikimedia España no tiene control editorial sobre el proyecto, no podemos borrarlo, lo podrán borrar los editores, y ya está. Y no hicimos caso, no cedemos ante ese tipo de presiones. En China no se puede consultar Wikipedia y en China seguramente no les gustará que esté el artículo sobre lo que pasó en la plaza de Tiananmen y no se borra el artículo, porque a China no le guste, ¿vale? La libertad de conocimiento, de ese conocimiento libre está ahí. Entonces, ¿puede pasar que la gente añade contenido? Sí, pero bueno, también intentamos compensarlo. No creo que... no es habitual. No sé si con esto te he contestado la pregunta, ¿no? Bueno. En Twitter, Gemma Hernández pregunta si el Cluebot funciona en España. El Cluebot. Hay un montón de bots en Wikipedia. Un bot es un programa que la gente hace correr sobre Wikipedia. Puede ser para... lo explico para el resto de gente. Puede ser para hacer tareas automáticas. Puede ser no, es para hacer tareas automáticas. Generalmente puede ser pues, para corregir errores ortográficos frecuentes, para arreglar algunas cosillas de formato. Yo concretamente este bot no lo conozco. Y no, en España, a ver, que no existe Wikipedia de España. Eso quiero dejarlo claro. Existe la Wikipedia en español, la Wikipedia en catalán, la Wikipedia en euskera, la Wikipedia en gallego. Entonces, el que un proyecto no acepte que haya un determinado tipo de bot depende de la comunidad de ese proyecto. Pero ahí puede ser editores que editen en español de Singapur, de Colombia, de Venezuela, de Uruguay, de donde sea. No es España la que decide ni no. Pero en este caso concreto, este bot no lo conozco. Pero sería hacer una solicitud y si se acepta, pues se usa. Ya está. Vale, y una última, también por Twitter, si hay estudios del uso de Wikipedia en los colegios de España. No. A ver, sobre algo tan concreto, sobre el uso de Wikipedia en los colegios en España, no hay estudios. Hay un artículo que habla del uso de Wikipedia en las universidades de Estados Unidos. Algo totalmente distinto, pero que tiene relación, que es en el mundo educativo. Bueno, os animo a que hagáis un estudio y que lo publiquéis. Seguramente os publicarán un paper sobre eso. De hecho, hay miles de estudios que podéis hacer sobre Wikipedia, que es un experimento social también. Aquello, voy a hacer un montón de cosas. Y había dicho que podíamos hacer 50 charlas diferentes sobre Wikipedia, sobre temas distintos. Bueno, tema de Wikipedia, pero aspectos distintos. Este estudio que hicieron en una universidad de Estados Unidos, no recuerdo cuál, sí que decía que la mayor parte de los estudiantes estadounidenses universitarios consultaban Wikipedia y usaban Wikipedia para sus trabajos universitarios. No quiere decir que solo usasen Wikipedia, usaban también otras fuentes, pero aproximadamente el 75% lo usaban siempre, casi siempre o frecuentemente para hacer sus trabajos, o al menos para iniciar el trabajo, para buscar a ver de qué me están hablando. Tengo que hacer un trabajo sobre la microscopía electrónica de barrido y no sé lo que es. Pues entonces, tengo una opción, me voy a la biblioteca y me pillo ahí un tocho de libro que me va a costar un rato leérmelo, o voy a la Wikipedia y veo un poco de qué va. Y a lo mejor elijo no hacer ese trabajo sobre eso y lo hago sobre la otra cosa, o sea, fosforescencia, por ejemplo, porque me gusta más. Para ese tipo de trabajos la gente lo usa. Y también hay artículos muy buenos, pero hay que mirar las fuentes. Pero no hay ningún estudio sobre algo tan concreto como lo que hayamos comentado. Yo no lo conozco, al menos. Muy bien, pues gracias, Santiago. Continuamos. Bueno, me podéis seguir preguntando cosas por correo, que está ahí. Bueno, no está ahí está el Twitter. Pero no, por correo también, que lo había puesto antes y que si no me lo podéis preguntar. Así que, bueno, muchas gracias. Espero que os haya servido para algo y nada, disfrutad de lo que queda de día. Espero que disfrutéis de comunicados y nada, a disfrutar.